Muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches a todos aquellos que nos acompañan el día de hoy. A nombre de Naturgy México y de todas las instituciones aquí representadas, les damos la más cordial bienvenida a este webinar que se llama La sostenibilidad empresarial en el 2022, retos y oportunidades en México. En esta ocasión, tenemos el privilegio de contar con panelistas de primer nivel. Tenemos la presencia de Marta Vegas, quien es líder de proyectos ESG para Telefónica Hispanoamérica. Marta, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. También damos la bienvenida a Humberto Muñoz Grandé, quien es el coordinador del doctorado en innovación y responsabilidad social y sostenibilidad de la Universidad Anáhuac. Humberto, bienvenido, muchas gracias por participar. Fernando Morales también le damos la más cordial bienvenida. Él es el director de reputación y comunicación de Grupo Modelo. Fernando, encantado de tenerte aquí, bienvenido. Y también tenemos la presencia de Evodio Sánchez, director de responsabilidad social empresarial del CEMEF y Evodio. Bienvenido y muchas gracias por participar. Un servidor, Mauro Juárez, director de comunicación y relaciones institucionales de Naturgy México. Bienvenidos todos a este webinar y a mí me gustaría pues arrancar con una introducción sobre el tema que nos ocupa en este webinar, que es la sostenibilidad empresarial. Sin lugar a dudas, estamos viviendo actualmente un entorno que representa muchos retos, no únicamente para la sociedad en lo general, sino también para las empresas. Estamos viviendo tiempos de mucha turbulencia por muchos factores que están ocurriendo en la actualidad. Tenemos, por ejemplo, la pandemia del COVID-19 que ha golpeado fuertemente a la salud de todos los que estamos en la sociedad. También tenemos un tema relacionado con el cambio climático, lo cual está afectando las operaciones y la vida y la salud de todos nosotros. Y también tenemos situaciones en donde hay injusticias sociales, inequidades, y en donde tenemos, pues, inclusive una guerra en el continente europeo. En síntesis, pues hay un entorno turbulento, hay un entorno que representa altos riesgos, no únicamente para las empresas, sino para las personas que integramos a la sociedad. Y en este contexto es que se da la sostenibilidad empresarial, en el sentido de la actuación que tienen las empresas con respecto a todos estos retos que tiene frente a sí del entorno externo y también, ¿por qué no?, mirar temas relacionados con los retos internos que tenemos dentro de las diferentes empresas. Pero la sostenibilidad empresarial o la palabra sostenibilidad, el concepto de sostenibilidad ha tenido pues un amplio recorrido y ha tenido pues muchas connotaciones. Muchas personas asocian el término de sostenibilidad con el aspecto medioambiental que tenemos como actuación como empresas, el cuidado del medio ambiente, y hay otras muchas escuelas de pensamiento en donde hay temas relacionados con el medio ambiente, pero también temas relacionados con las personas, la parte social, temas relacionados con la parte económica, la transparencia y el buen gobierno. Y en este sentido, a mí me gustaría arrancar la conversación con todos ustedes preguntándole a Humberto si pudiera ayudarnos a darnos una idea de qué es la sostenibilidad empresarial, cómo entender la sostenibilidad empresarial y a partir de ahí, Humberto, comenzar a construir esta charla entre todos nosotros. Adelante, Humberto. Mauro, pues muchas gracias, gracias a Naturgy México, gracias y también un placer estar aquí con mis compañeros de webinar, con organizaciones tan importantes como CEMEFI, como Telefónica, como Grupo Modelo. Muchas gracias por la invitación y pues creo que la pregunta es muy pertinente, sobre todo porque habría que
analizar bien qué entendemos por sostenibilidad, qué entendemos por sustentabilidad, qué entendemos también por responsabilidad social. Y déjame partir de ahí, déjame partir justo desde la idea de responsabilidad social y posteriormente quizás ya avanzamos a este tema de sostenibilidad, pero pues de entrada la responsabilidad social podemos verla como una herramienta que te permite llegar a la sostenibilidad empresarial. Y entendida esta herramienta, que bueno, pues como antecedentes tenemos que esta surge por ahí de 1953, tú lo sabes bien con Bowen, cuando él acuña el término, este es un académico de la Universidad de Illinois, y él plantea esta posibilidad de las empresas para hacer algo más a lo que solamente están, digamos que obligadas por la ley. Y a partir de 1953 empieza a darse un trabajo muy fuerte a nivel, tanto en la academia, pero también en las empresas. En la academia generándose una nueva línea de investigación que hoy tiene miles de artículos científicos y que tiene ocupados a muchos investigadores en el tema de responsabilidad social, pero que también se volvió un tema de mercado, es decir, también la necesidad de formar profesionales y ustedes saben bien que hoy hay licenciaturas, maestrías, doctorados, diplomados, especialidades en responsabilidad social en todo el mundo, particularmente en las universidades de negocios. Y en el caso de las empresas, se volvió un motor para la generación de nuevos modelos de negocios basado, digamos que en 4 principios. La libertad de hacer, es decir, hacer más allá de lo que la ley me obliga, la perspectiva de grupos de interés que se incluyen en la toma de decisiones de las empresas y las organizaciones, la prevención y la atención a las externalidades negativas que puedan generar las empresas en lo económico, en lo social, en lo ambiental, y también recientemente los temas de gobernanza, de gobernabilidad interna, de gobierno corporativo. Y fíjate que hay un autor un científico social, Domenech Melé, de la Universidad de Navarra, que ha tratado como de caracterizar, porque hay muchas formas de entender y hacer responsabilidad social en las empresas. Y él identificó algunas de las tradiciones más generales, digamos, de las escuelas de pensamiento, y te platico muy brevemente estas escuelas de pensamiento que creo que nos ayudan a identificar cómo se opera la responsabilidad social, y advierto que no hay necesariamente una mejor que otra. Son simplemente lo que hay a partir de la evidencia recogida, ¿no? Y la primera es esta corriente que él denomina de actuación social o reputacional, en donde las empresas operan bajo esta lógica de licencia para operar, en donde recogen las expectativas y las demandas sociales de las comunidades y están muy motivadas las empresas en hacer sus ejercicios de sostenibilidad, de responsabilidad social, sobre todo por su reputación. Esto es algo particular porque de alguna manera la conciencia del directivo, digamos, está un poco limitada. Es decir, el motor central es la reputación de la empresa. Y en ocasiones eso llega a llevarlas a hacerlo políticamente correcto, ¿no? Pero sin embargo, ahí hay esfuerzos y hay trabajos muy encomiables y desde luego la responsabilidad social se ve como una inversión en la que la empresa hace para evitar riesgos. En este sentido, bajo esta lógica, la empresa es vista como un ente económico, pero que está limitado por la opinión pública. Y ahí se mueven estas decisiones de responsabilidad social. Y hay otra corriente, la corriente de valor para el accionista o la corriente utilitaria, por llamarla de alguna manera. Y aquí es otra forma de hacerlo. Y aquí el principio es totalmente distinto. Parte de la relación fiduciaria entre el accionista y el empleado y fundamentalmente lo importante es el rendimiento financiero de la empresa. Peter Drucker decía que bajo esta lógica era cómo convertir una problemática social en un negocio. En ese sentido, es básica que la responsabilidad social se ve como una inversión corporativa que se tiene que presupuestar, que se asigna, no es un asunto de generosidad individual, es una acción de la empresa y la empresa es vista como un ente meramente económico. Y aquí hay algo importante. Bajo esta corriente de pensamiento, la ética es internalizada en la empresa solo si genera un rendimiento financiero. Algo que
se denomina en esta escuela ethics space, ¿no? La ética paga. Si no, no hay razón de ser. Y es por ello que se le asocia incluso al propio Milton Friedman dentro de esta corriente. Recordemos que no es necesariamente Milton Friedman quien dice que no debería de hacerse responsabilidad social, lo pone en esta lupa, lo pone a ver si es rentable, lo hacemos y vale la pena que se haga. Esta es como la otra corriente, la corriente utilitarista. Y hay otra corriente que es la de los grupos de interés de Milton Friedman, de Edward Friedman. Y Edward Friedman habla justo sobre cómo tomar la voz de los distintos grupos de interés donde están desde luego pues los empleados, pero también los distribuidores, los proveedores, los clientes, en fin, toda esa cadena de valor y valor compartido, que justo esos estudios se inscriben en esta tradición, en la tradición de grupos de interés. Y aquí las grandes preguntas son hasta dónde incluir las opiniones de los grupos de interés y hasta dónde eso no limita a la empresa, ¿no? ¿Cómo incluirlos? ¿Cómo incluir estas opiniones? Esos son todos los debates que se dan dentro de esta corriente de pensamiento de los grupos de interés, pero aquí la empresa es vista como un ente social y como un ente económico. Y ya para ir cerrando, está también la otra tradición que es la de la ciudadanía corporativa, o que también conocemos como la corriente del buen ciudadano, ¿no? Es decir, si hay vecinos, si hay buenos vecinos, si hay individuos que son buenos vecinos, la empresa también puede serlo, puede ser un buen vecino, y es ahí que desde esta lógica la responsabilidad social, la sustentabilidad se ve hacia afuera, no hacia adentro de la empresa, es hacia afuera. Incluso la propia ley de responsabilidad social de la India está fundamentada en este principio, ¿no? Es hacia afuera, hacia la comunidad. Y aquí, desde luego, se inscriben todas las tradiciones filantrópicas de la responsabilidad social y de la sostenibilidad, en donde esta visión filantrópica de ayuda, el tema de la inversión social, la ayuda vinculada al giro de negocio, pues se enmarcan en esta tradición. Y aquí nuevamente la empresa es vista como un ente social y también como un ente económico. Y para terminar, otra corriente que no se preocupa tanto por todas las corrientes que ahorita mencioné, están más preocupadas por las motivaciones, que motiva a la empresa a ser sostenible, a ser socialmente responsable. Y hay otra corriente de pensamiento que se preocupa más sobre los cómo. Y es esta corriente funcionalista o la corriente de sistemas de gestión o la corriente de comando y control, en donde podemos encontrar, la pregunta fundamental es cómo implementamos la responsabilidad social. Y ahí tienes las ISOs, ¿no? La ISO 26000 y tienes el Pacto Mundial y tienes el Global, el GRI y tienes el A1000 y tienes muchísimas herramientas que te permiten gestionar la responsabilidad social y la sostenibilidad. Así es de que digamos que para abrir un poco o enmarcar este tema de responsabilidad social, yo observaría estas 5 grandes escuelas y generalmente podemos encontrar que las empresas se ubican en una o en otra y en ocasiones en mezcla de varias de ellas, ¿no? Pero bueno, con eso cerraría esta apertura, digamos, del tema. Creo que no interesante, sí, qué interesante, Humberto, esta visualización de las diferentes escuelas, de estas 5 escuelas que nos has compartido y el énfasis que haces al inicio sobre el tema de que ninguna de estas escuelas es correcta, sino que son diferentes formas de conceptualizar de lo que estamos hablando actualmente, que es de la responsabilidad social y de la sostenibilidad. Y en una de ellas, tú mencionabas, Humberto, lo relacionado a la filantropía. También estas escuelas responden mucho a los temas relacionados con la responsabilidad social y quizá valdría la pena preguntar si la sostenibilidad es el resultado de la filantropía y la responsabilidad social en combinación, si es una evolución en la sostenibilidad de estos dos conceptos o probablemente si es un concepto completamente diferente que rompe con la filantropía y que rompe con la responsabilidad social. Y en este sentido, a mí me gustaría pues escuchar la opinión de Evodio
quien es director de responsabilidad social del CEMEFI, para que nos pudiera ayudar a comprender pues dónde juega la filantropía, dónde juega la responsabilidad social, dónde juega la sostenibilidad y si hay distinción entre estos tres conceptos, Evodio, o si hay distinciones importantes que tuviéramos que considerar. Adelante, Evodio. Gracias, gracias, Mauro. Pues bueno, pues de hecho esto ha sido una de las principales controversias hoy en el CEMEFI, sobre todo porque pues el CEMEFI, ¿no? El Centro Mexicano de la Filantropía, dice, ya no hace alineación con muchas de las tendencias actualmente, ¿no? Pero hay que recordar que el CEMEFI, que nació en la década de los 80s, ¿no? Cuando su fundador, Manuel Arango, ¿no? En aquellos tiempos, pues era un llamado hacia los empresarios hacia un enfoque más filantrópico, ¿no? En donde principalmente se les pedía donar dinero, esfuerzos o especie a grupos o a grupos vulnerables, ¿no? Entonces, la filantropía en ese entonces tenía principios muy altruistas, ¿no? Se enfocaba en instituciones, fundaciones, organizaciones que ayudaban a otros, ¿no? Y en ese sentido, la filantropía pues no tenía un impacto económico dentro de la empresa, ¿no? Posteriormente, en la crisis, ¿no? de lo que fue en el 2001 exactamente, con la crisis de Enron, que fue un gran escándalo a nivel mundial y global, que de hecho coincidió con el nacimiento del distintivo. Exactamente en el 2001 nació el distintivo y entonces, a partir de entonces, pues empezó a nacer dentro del CEMEFI la parte de la responsabilidad social empresarial, ¿no? Que nosotros la responsabilidad social empresarial, viéndola de cara a la sostenibilidad, son complementarios entre sí. Nosotros la responsabilidad social empresarial, aunque también incluye la parte de la triple línea base, ¿no? Y de los principios de ESG, la responsabilidad social empresarial está más enfocada en la responsabilidad de las empresas por sus impactos de cara a la sociedad. Y no solamente de cara a la sociedad, sino de cara a sus principales grupos de interés, ¿no? Ese es el principio básico de la responsabilidad social empresarial. O sea, hay un compromiso muy específico que las empresas tienen que asumir con sus grupos de interés. Y en el otro sentido está la parte del desarrollo sostenible, que está más relacionado sobre el impacto finalmente que tienen en las esferas sociales, económicas y ambientales, ¿no? Entonces, ahí me gustaría presentarles un poquito sobre cómo estamos viendo hoy precisamente la sostenibilidad en las empresas, en 2000 empresas, ¿no? De lo que está pasando hoy en día. Voy a compartir un poco estos datos. Déjenme ir a la pantalla. No sé si ya la visualizan. Sí. Bueno, estas son las curvas que nosotros vemos en la innovación de la responsabilidad social empresarial, ¿no? Y que una está íntimamente ligada con la sostenibilidad. Como lo que podemos ver es que en estudios que hemos hecho durante 7 años del distintivo, ¿no? En 2000 empresas, lo que vemos es que las empresas en un inicio, en una primera curva de innovación que es la roja, si se fijan el disparador es filantrópico, ¿sí? Y es filantrópico y también de mucho cumplimiento. ¿Sí? O sea, tenemos un cumplimiento y las empresas se emocionan mucho en su primer año de reconocimiento de recibir el distintivo. Pero una vez de que pasa esta etapa del reconocimiento, viene la pregunta, oye, ¿cuál es el valor de la responsabilidad social empresarial? O sea, o sea sobre todo los directores de finanzas, ¿no? Los directores generales empiezan a cuestionar por qué volver a invertir tiempo, dinero y esfuerzo en un distintivo, ¿no? En este sentido, viene la imagen y la licencia social que comentaba por ahí Humberto, ¿no? En donde, si se fijan, hay un bajón muy tremendo precisamente por esta gran pregunta que se hace dentro de las empresas, ¿no? Entonces, este pico de expectativas y este bajón que va muy relacionado al cumplimiento y a la imagen, ¿no? Y que ha sido una de las principales críticas del distintivo, que dicen, oye, esto es una cuestión de cumplimiento o de compromiso, ¿no? Pero lo que hemos visto es que las SRs lo que empiezan a hacer es primero empiezan a planear cómo va a ser la incorporación de la responsabilidad social y la sostenibilidad dentro de su empresa. Y viene una primer catarsis, que es cuando realizan sus sistemas de gestión para implementar la responsabilidad social, previo a la implementación de la responsabilidad social. Ahí hay empresas
que reconocen cuando están haciendo ya el sistema de gestión, es decir, sus procedimientos, sus manuales, sus códigos, de cómo la van a implementar, y reconocen automáticamente que no pueden estar separando la responsabilidad social de la estrategia ni la sostenibilidad. ¿Sí? En ese momento, estas empresas toman esta curva y ahí tenemos SRs de muchos años, más de 20 años, que ya la parte de la innovación y la parte de la sostenibilidad para transformar sistémicamente, pues ya está adoptada desde hace muchos años, ¿no? Pero por el otro lado, muchas de las empresas se quedan en este 6% de adopción en el famoso valor social, ¿no? Que de hecho, este valor social se refiere mucho a la parte de estar haciendo algo en responsabilidad social, pero no necesariamente impactando. Es como, de alguna manera están dando capacitación, por ejemplo, sobre un código de ética, pero no están viendo si esto está pegando, por ejemplo, en los conflictos de interés o si está teniendo un impacto en la lealtad del empleado. Simplemente realizan cursos de éticos, ¿no? Y se preocupan porque la gente cumpla con el curso, pero no se preocupan si está impactando o no. Ahí viene la siguiente catarsis, ¿no? La parte de la búsqueda del impacto. Es cuando la empresa dice, no, a ver, no podemos seguir haciendo valor social si no logramos un impacto. Un impacto que tiene que ir relacionado con la estrategia, ¿no? Por ejemplo, el martes estaba yo en Villahermosa con una SR que me decía, oye, pero ¿en dónde me tengo yo que comprometer? Y yo les decía, bueno, ustedes tienen 6,000 empleados, tienen abarroteras en todo Villahermosa, pues ¿cuál sería su impacto? Pues definitivamente su impacto tiene que ver con sus empleados. Tiene que ver con el salario digno, tiene que ver con el consumo, tiene que ver con asuntos de los consumidores, porque es ahí donde está su estratégica, ahí tienen que ir sus iniciativas y es ahí donde las diferencias entre la responsabilidad social empresarial, que no pueden dejar de ser en todos los ámbitos, porque todos los grupos de interés se enfocan en diferentes ámbitos, subámbitos, indicadores, pero la sostenibilidad sí es muy clara al respecto, sí dice, tiene que estar ligado a lo económico, a lo social y obviamente a lo ambiental, o sea, se preocupa porque ese ligue se vea muy equilibrado y no solamente tengamos o el económico, el social o el ambiental. Esa búsqueda de impacto es lo que hace que se adopte la responsabilidad social y la sostenibilidad dentro de las empresas, pero sin llegar a impactar en el sistema. O sea, solamente se mueven de acuerdo a cómo quieran impactar en ciertas cosas estratégicas, mientras las transformadoras la usan para cambiar prácticamente los entornos en donde están compitiendo. Ahora, también hay muchas empresas, y eso nos pasa mucho con las pymes, si se fijen con la línea roja, continúa. Hay empresas que aún con estas catarsis de la búsqueda del impacto o de empezar a crear sus sistemas de gestión, continúan con el enfoque de cumplimiento y de caridad, es decir, un enfoque muy filantrópico. Es decir, solamente lo voy a hacer cuando me lo pidan en una licitación, cuando me lo pidan en una cadena de valor, pero me voy a mantener ahí, ¿no? Esto evidentemente les deja en un problema de competitividad prácticamente que las puede sacar fuera del mercado, ¿no? En el largo plazo. Y eso es a lo que nosotros por acá conocemos como la paradoja de la diferenciación. ¿Sí? No sé si ustedes se acuerdan de la película de Alicia en el País de las Maravillas, en donde cuando están con la Reina Roja y que la Reina Roja le dice, bueno, oye, pues aquí caminé y me quedé atrás. Dice, sí, es que aquí en este reino las cosas se van moviendo más rápido. Si tú corres, llegas al mismo lugar y si corres al doble, es cuando avanzas, ¿no? Y esa paradoja es lo que está pasando hoy en las empresas, de que crean nuevos productos, mejores servicios, quieren ganar mercado, quieren evolucionar, pero la competencia está replicando los productos, comprando participación de mercado y desarrollando prototipos acelerados. Esa paradoja es lo que hace precisamente que sucedan cosas como las que vamos a ver aquí, que son los impulsores de la sostenibilidad. Los impulsores de la sostenibilidad son las que nos permiten decir, oye, pero ¿por qué tengo que moverme a la innovación? Tengo que hacer que la sostenibilidad sea el pilar estratégico, como lo señaló Gartner en marzo del 2022 en uno de sus artículos, que dice, el eje estratégico del futuro va a ser la sostenibilidad. ¿Por qué? Primero, el primer impulsor son los riesgos reputacionales, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, pues pregúntenle a Enron. Tienen un fraude, pues la empresa puede desaparecer y prácticamente hasta la consultora desapareció. Entonces, los riesgos reputacionales es el primer impulsor, que está muy ligado a los riesgos operacionales, es decir, fallas tecnológicas, ejecución de procesos, relaciones laborales, daños en comunidades o asuntos de los consumidores.
La segunda, que de hecho afecta a 2/3 de los clientes, es la demanda por productos sostenibles. O sea, el hecho del crecimiento de ese segmento verde en los mercados que tienen un mayor poder adquisitivo y también de alguna manera son más educados, ha hecho que las empresas pongan un énfasis especial en estos grupos. La siguiente, pues esta es muy obvia. Ningún inversionista va a invertir en una empresa que no tenga un informe de sostenibilidad. No va a poner en riesgo su inversión. Por ejemplo, una minera sin un informe de sostenibilidad, pues digo, prácticamente puede ser vetada, ¿no? El derecho de vetar puede ser eliminado y pues prácticamente nadie va a poner su dinero en riesgo. Y por otro, son los otro impulsor muy fuerte de la sostenibilidad es los cambios regulatorios. Hoy en día tenemos el Acuerdo Verde en Europa, ¿no? En donde ya 70 países se comprometieron que representan el 68% de la economía mundial. Es decir, en Europa ya no es si quieres, es obligación de aquí al 2050 compensar toda la huella de carbono. Es decir, toda la energía que produce una empresa, que por ejemplo en México proviene principalmente del petróleo, ¿no? Tiene que ser compensada, ¿sí? Por bonos de carbón, a través de comprar equipos que sean mucho más sensibles con el ambiente o energía eólica o solar, ¿no? Entonces, este cambio ya va volando y las empresas que hoy no se preparen van a estar en jaque dentro de unos años. O sea, van a estar fuera, ya no van a ser competitivas. Y la última, el impulsor más fuerte de nuestras CSRs es también una parte de la exigencia de los empleados. O sea, los mismos empleados ya se preguntan el por qué tener que trabajar en una empresa si no está teniendo principios de responsabilidad social y de sostenibilidad, y eso ha hecho un efecto muy importante en la atracción de talento dentro de las empresas. Entonces, como ven, el desarrollo sostenible, la responsabilidad social y la filantropía, estamos hablando de conceptos similares, aunque la filantropía ya nada más abarca una sola parte de la responsabilidad social, pero creo que con esto y con los datos que hemos visto en las diferentes empresas podemos darnos cuenta que la parte sostenible es algo que llegó para quedarse y que prácticamente va a ser adoptada por todas nuestras empresas SRs, ¿no? Entonces, pues hasta aquí mi participación, Mauro, y espero haber dejado claro las diferencias entre filantropía, sostenibilidad y responsabilidad social empresarial. Totalmente, totalmente, Bodio. Y después de esta evolución y de cómo las empresas se han ido adaptando a los diferentes momentos, por sus estructuras, por los retos que tienen frente a ellos, por la forma como conceptualizan pues la filantropía, la responsabilidad social, la sostenibilidad, de este mundo de la planeación y de este mundo de la intención, pues hay que dar un salto, hay que tomar una decisión de cómo implementarlo, ¿no? Es decir, ya Humberto nos hablaba de las cinco escuelas. Tú, Evodio, ahorita pues, nos has dado la distinción entre cada una de ellas, pero adicional a la distinción, cómo se interrelacionan y después cómo se viven en diferentes empresas pues estos conceptos, pero sin lugar a dudas me parece que la incorporación a la acción, la incorporación al día a día de la empresa, pues es algo que tiene también un grado de complejidad pues muy alto. Y en este sentido, a mí lo que me gustaría es entrar a la parte práctica de la sostenibilidad empresarial. Es decir, cómo se vincula la práctica de todo lo que ahorita tanto Humberto como tú, Evodio, nos han comentado, nos han compartido, cómo se vincula en la práctica, en la realidad, en el día a día, en el sector, con los grupos de interés específicos con los cuales estamos trabajando, cómo se vincula con estas realidades. Y en este sentido, a mí me gustaría preguntarle a Marta y después a Fernando cómo lo están viviendo en Telefónica. Recordemos que Marta es líder de proyectos ESG para Telefónica en Hispanoamérica y pues seguramente hay una manera de conceptualizarlo y de aplicarlo en la vida real pues muy particular. Y después, Marta, si me lo permites, pues me gustaría también escuchar a Fernando y quizá tener un diálogo entre los aquí presentes de cómo estamos viendo estos asuntos en la práctica. Así que, Marta, ¿cómo ves tú este asunto de pasar de la teoría y de los conceptos de la visión, de la planeación, del ethos, a la práctica y a la realidad del día a día? Adelante, Marta. Bueno, muchas gracias. Primero, muchas gracias, Mauro, por la invitación, a ti, a Naturgy. Muchas gracias por esta oportunidad, por este espacio.
Humberto, Evodio, muchas gracias también por esta cátedra que nos habéis dado sobre responsabilidad social, filantropía, sostenibilidad, etcétera. La verdad es que han sido unos minutos de mucho aprendizaje, he estado tomando mis notas incluso. Pues os voy a contar cómo nosotros vemos la sostenibilidad, cómo la aplicamos, como dice Mauro, y cuáles son pues nuestras motivaciones, y ahí ya me diréis, Humberto y Evodio, dónde encaja en estas corrientes y en estas motivaciones, dónde encajamos o si abrimos una nueva vía, que no creo que seamos tan innovadores, pero quizás. Bueno, nosotros en Telefónica, en Movistar, consideramos o vemos la sostenibilidad como una oportunidad para formar parte de las soluciones a los grandes desafíos de la humanidad, ¿no? Creemos que, como son el cambio climático, las fake news, la ciberseguridad, las desigualdades, la pobreza, porque creemos que, y sobre todo en estos tiempos, mucho más en estos tiempos, que las empresas somos un actor importante en la sociedad, que nos encontramos en un momento de la humanidad sin retorno, en el que sí o sí tenemos que actuar y en el que las empresas tenemos que posicionarnos de una manera muy firme, no solo en el discurso, sino también en las acciones, ¿no? Y en este sentido, nosotros creemos que tiene que ir más allá estos temas de una declaración de intenciones, sino que tenemos que ir a compromisos públicos, a qué es tan importante conseguir los objetivos económicos y financieros como la forma en la que se obtienen, ¿no? Si yo consigo muchos clientes, por ejemplo, pero estoy violando las leyes, estoy ahí al límite, ¿no?, de las leyes de competencia, o si estoy contaminando mucho para conseguir estos resultados, pues no sirve, no vale, ¿no? Desde nuestro punto de vista, aunque luego haga millones y millones de donaciones, ¿no? Pero la base de tu negocio, desde nuestro punto de vista, está mal planteada, ¿no? Y en ese sentido, nosotros lo que hicimos es, bueno, bajo este paraguas, ¿no?, de que nosotros pensamos que esta manera de contribuir a los grandes desafíos de la sostenibilidad, tenemos una estrategia basada en tres puntos. Uno es ayudar a la sociedad a prosperar, que es promoviendo el progreso económico y social basado en la digitalización sin dejar a nadie atrás, ¿no? Al final somos una compañía de telecomunicaciones y lo que tenemos que hacer es cómo podemos contribuir a ese bienestar, incluyendo a todas las personas, sin distinción de ninguna clase, a través de lo que sabemos hacer, que es digitalización. Ejemplo de esto es lo que hacemos a través, por ejemplo, de Fundación Telefónica Movistar, que es nuestro brazo de acción social, que ellos trabajan fuertemente en lo que tiene que ver con educación digital, ¿no?, en desarrollar esas habilidades y esas competencias digitales, sobre todo en profesores, en maestros, para que lo puedan asimismo aplicar esos conocimientos en los menores, sobre todo en aquellos colectivos más vulnerables, para que nadie se quede atrás y para que puedan participar en todo este mundo que sin lo digital pues se van a volver a quedar fuera, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con accesibilidad, es decir, productos y servicios accesibles, que tengan acceso a los mismos personas con discapacidad, con diferentes recursos económicos, etc. Las administraciones públicas, ¿no?, ayudarlas a digitalizarse para que puedan dar mejores servicios, más eficientes, se fomenta la participación democrática. El segundo eje es construir un futuro más verde, aprovechando el poder de la digitalización para frenar el cambio climático. Y aquí yo creo que es uno de nuestros puntos más fuertes y por eso lo voy a dejar como hasta el final para extenderme ahí, ¿no? Y el tercer eje es ir más allá de lo que se espera de nosotros y asumir nuestra responsabilidad para generar confianza entre todos nuestros grupos de interés, ¿no? Clientes, empleados, sociedad en general, proveedores, etcétera. Y aquí digamos que es como empezar desde casa, ¿no? Empezar desde casa significa, bueno, pues trabajar desde nuestra cadena de valor, ¿no? Cómo desarrollamos con ellos también principios básicos de seguridad y salud en el trabajo, pago digno, que también lo has mencionado antes, Evodio, medio ambiente, ética empresarial, ¿no? Cómo hacemos esto
con nuestros empleados, ¿no? Si nosotros estamos diciendo unos grandes problemas es, por ejemplo, la inequidad, bueno, pues cómo desde dentro trabajamos para con esa equidad en temas de diversidad entendida no solo como género, ¿no? Sino también como diversidad de orientación sexual, de raza, de todo, ¿no? De diversidad de edad. Uso responsable de la tecnología, ciberseguridad, es decir, cómo nosotros desde la casa, desde dentro, aplicamos estos principios como que, pues que se ha hablado mucho, ¿no? ¿Qué hacemos con el tema de las fake news? ¿Qué hacemos con el tema del uso responsable de la tecnología? ¿Qué hacemos en principios de ética, ¿no? ¿Cómo incorporamos la ética a todas las cuestiones del Big Data, de la inteligencia artificial, etcétera? Y bueno, dicho esto, y creemos que estas tres cosas nos ayudan a cumplir nuestra visión, que nuestra visión es hacer un mundo más humano conectando la vida de las personas, ¿no? Entonces, bueno, este es nuestro paraguas, que me parece importante conceptualizarlo. Después, bueno, ¿y cómo aterrizamos cada una de estas cosas, ¿no? Pues primero poniendo la sostenibilidad dentro de la misma compañía, ¿no? Realmente nosotros somos un área muy pequeña, como ocurre creo que en general en todas las compañías, y porque creemos que todas estas cosas, si lo toma desde la alta dirección, como sucede, tienen que ser desempeñadas desde las diferentes áreas. Por ejemplo, en tema de diversidad, ¿no? De mujeres, desde sostenibilidad yo no tengo que hacer ningún proyecto. Tiene que ser el área de personas, de recursos humanos, como se llama en cualquier empresa, la que desarrolle esos planes y que tenga desde el reclutamiento y selección, ¿no? unos templates para hacer un reclutamiento y selección y una selección de vacantes, ¿no? Una descripción de vacantes que fomente esta equidad, ¿no? Eso es tarea yo le puedo ayudar como sostenibilidad, mejores prácticas, pero en realidad es una tarea que le corresponde a otra área de la empresa, ¿no? Y así con prácticamente todo, ¿no? Nosotros creo que somos como el pepito grillo, diría yo, y poner en valor todo lo que hace la empresa para precisamente atender también a ese grupo de accionistas e inversores y de analistas financieros que efectivamente nos tienen la lupa, ¿no? Y aquí enlazo de nuevo con el segundo eje para poner solo algunos casos prácticos y ya le dejo el turno a Fernando, si vamos bien de tiempo, Mauro. Sí. El tema de financiación sostenible, ¿no? Como bien habéis señalado, hay diversas motivaciones para desarrollar estas acciones, vuestros proyectos, y ahora resulta que hay muchas empresas que están o estamos publicando acciones en materia de medio ambiente, especialmente, que lo publicamos también en nuestros informes. Y entonces lo que ha sucedido ahora es que, por ejemplo, en Europa, lo que han dicho, ya hay varios grupos de inversores que han levantado la mano y han dicho, hay uno que ha sido el Principles for Responsibility Investment y el otro el EuroSIF, que lo que han hecho es que han enviado una carta a las instituciones europeas para solicitar que regulen, para que se aseguren que las empresas cotizadas dan una información clara sobre sus planes de net zero, ¿no? Porque consideran que esto es importante y vital para poder tomar decisiones de inversión, ¿no? Saber tener un marco común para que todas las empresas reporten lo mismo de manera clara, objetiva, basada en ciencia, etc. Luego, por un lado está eso. Por otro lado, la ONU creó hace apenas unas semanas un grupo de trabajo que se llama el Grupo de Trabajo... grupo de expertos de alto nivel sobre compromisos y emisiones netas cero de entidades no estatales, que básicamente, diciéndolo muy claramente, lo que quieren es asegurarse que no hay greenwashing, ¿no? Que todas las empresas estamos un poco lo mismo que antes, estamos diciendo que estamos haciendo cosas, pero ellos lo que se quieren ante la emergencia climática, lo que se quieren es asegurarse que efectivamente este grupo de trabajo lo que tiene que hacer es asegurar que efectivamente las empresas estamos haciendo lo que estamos diciendo, que lo estamos diciendo bien y que efectivamente con todas esas acciones vamos a poder llegar a los objetivos a los que debemos de llegar para evitar una catástrofe climática, ¿no? y humanitaria. Y relacionado con esto, en Europa, creo que ha sido Bodio que lo ha comentado, ¿no? lo del Green Deal de Europa.
la Comisión Europea presentó un plan de acción sobre financiación del crecimiento sostenible, ¿no? Como una hoja de ruta para potenciar el papel de las finanzas en la consecución de objetivos ambientales y sociales de la Unión Europea. Y dentro de estas acciones lo que ha creado es una taxonomía europea para establecer un lenguaje común para definición clara de lo que es sostenible. Es decir, cuando yo tomo una financiación sostenible, ¿a qué me refiero con esa sostenibilidad? ¿Cuáles son los criterios específicos, súper concretos? Una taxonomía europea es extremadamente específica e incluye solamente 6 sectores. Dentro de esos 6 sectores considera el de las tecnologías, en esta primera etapa, el de las TIC, tecnologías de la información y de la comunicación, como un sector clave justo para ayudar a combatir el cambio climático, ¿no? Y ahí, en ese contexto, me parece importante porque lo que hace es que ya no solo vale proyectos, sino que tienen que ser unos proyectos que estén dentro de una estrategia, que formen parte del core de la compañía, que desde la alta dirección se pidan responsabilidades. De hecho, por ejemplo, nuestros objetivos en materia medioambiental forman parte de la retribución variable de todos los empleados, desde el presidente, desde arriba hasta abajo, en todos los países donde operamos, porque es la única manera de conseguirlo y porque refleja que efectivamente la compañía está haciendo, y lo está haciendo desde el core, ¿no? No es un proyecto aislado, es la manera en la que yo gestiono mi negocio es esa. ¿Y cómo lo hacemos? O sea, ¿cuáles son nuestros objetivos? Solo voy a hablar de los de medio ambiente para no extenderme a nivel global. El cero neto, nos comprometemos a ser una compañía con 0 emisiones netas y neutralizando aquellas que no podemos evitar en 2025 en nuestros principales mercados y en 2040 en toda nuestra huella, incluyendo la cadena de valor. Hasta ahora ya hemos reducido un 70% nuestras emisiones de CO2 en alcances 1 y 2 y más de un 27% en alcance 3. Entonces, como veréis, nuestro reto más importante son los proveedores, ¿no? Trabajar con ellos. En renovables, vamos a seguir consumiendo electricidad 100% renovable en nuestros principales mercados y en todas las operaciones en 2030. Ya somos 100% renovables en España, en Brasil, en Alemania y en Perú. Ahí vamos. Más circulares. Eficiencia energética. Reduciremos un 90% el uso de energía por petabyte de tráfico de datos en 2025. ¿Esto qué significa? Esto significa que cada vez utilizamos más datos, ¿no? Sobre todo, pues, bueno, la pandemia exponenció en un año lo que iba a pasar según en 5, y cada vez usamos más datos y más datos y más datos. Y claro, eso consume más energía, ¿no? De las centrales, de los centros de base, centros de datos, de los servidores. Nuestro reto es descarbonizar esto, es decir, que aunque nosotros tengamos que consumir más, tenemos que conseguir unas redes lo suficientemente eficientes, con la suficiente innovación, para no crecer en consumo energético de la misma manera que se incrementa nuestro consumo de transmisión de datos. Si no sería este crecimiento, imaginaros, casi que infinito, ¿no? Entonces, nuestro reto justo es ese, que ser más eficientes energéticamente, ¿no? Aún más. Hemos conseguido disminuir en el 2021 conseguimos disminuir el consumo de energía el 7.2%, aunque el tráfico gestionado por nuestras redes ha aumentado 6.7 veces, ¿no? Entonces tenemos que consumir menos aunque nuestro tráfico suba, y eso solo se logra, pues, con innovación y con innovación en todos los sentidos, de alianzas, de tecnología, etcétera, y con redes más eficientes, ¿no? Más circulares, vamos a ser una compañía cero residuos en 2030, a través fomentando el ecodiseño, la reutilización y el reciclaje. Actualmente, bueno, el cierre del año pasado, el 98% de nuestros residuos de red, que es nuestro residuo más grande, ya han sido 98% reciclado. Digitalización y servicios EcoSmart, que es trabajarnos para convertirnos en un proveedor líder de soluciones verdes que ayudan a nuestros clientes a evitar 12 millones de toneladas de CO2 para el 2025. Es decir, que además de hacerlo en la casa, digamos, ¿no? O sea, yo internamente ser cada vez más eficiente y con todos los sistemas que os hemos comentado por
por hacer un resumen, yo proveo a mis clientes públicos y privados de soluciones que les hacen ser más eficientes, no solo en el plano económico y de negocio, sino también en el plano medioambiental. Es decir, por ejemplo, gestión de flotas, parking inteligente, medidores de agua inteligente, apagar fuegos a través de la tecnología, bueno, utilizando la tecnología como prevención y remediación, Smart Light, iluminación inteligente, contribuir para la digitalización de las ciudades, que eso también contribuye al ahorro y a la disminución del CO2. Entonces, yo proveo estas soluciones a mis clientes y no solo les digo lo que van a ahorrar en términos económicos, sino que además se lo mido en términos de impacto medioambiental, ¿no? Entonces, quizá esto brevemente es cómo lo aplicamos la sostenibilidad en Movistar. Muchísimas gracias, Marta. Sin lugar a dudas, retos bien interesantes. A mí me ha llamado muchísimo la atención a lo largo de tu intervención que has pasado de los propósitos o del propósito general de la empresa y de un parteaguas que se tiene a ciertos lineamientos, y estos lineamientos posteriormente se van a temas de objetivos, de tal forma que queda claro qué es lo que se quiere hacer, pero a partir de esto que se quiere hacer, entran a un tema de medición específica de lo que verdaderamente se está haciendo para evitar esto que tanto tú como Evodio hablan acerca del greenwashing, y posteriormente comunicarlo, ¿no?, a los diferentes grupos de interés, teniendo en cuenta que estos grupos de interés pues están, como tú lo dijiste, con la lupa en el negocio, tratando de entender si la empresa se está comportando de una manera responsable y si está haciendo y está cumpliendo con los compromisos que está haciendo frente a la sociedad y frente al cuidado del planeta. Así que, Marta, sin lugar a dudas debe de ser algo muy complejo en este entorno tecnológico, el aterrizar la sostenibilidad empresarial, y te agradecemos que nos hayas compartido pues la visión de Telefónica. Y tenemos pues otro practitioner, ¿no? Tenemos a Fernando Morales. Fernando Morales es director de reputación y comunicación de Grupo Modelo, y él está en otra industria diferente, muy diferente pues a la industria de las telecomunicaciones, muy diferente también a la industria y al sector energético en el cual Naturgy se encuentra. Y Fernando, ¿tú cómo estás viendo esta aplicación de la sostenibilidad empresarial en un grupo tan importante como lo es Grupo Modelo aquí en México, y bueno, pues naturalmente la casa que representas a nivel mundial? Fernando, adelante, compártenos cómo ven ustedes la implementación. Muchas gracias. Antes que nada, de nuevo agradecer muchísimo la invitación que nos hace Naturgy, a través tuyo, Mauro, compartir este espacio con Marta, por supuesto, escucharla, aprender y ver cosas que compartimos como empresas. Evodio, Humberto, una gran clase la que nos han dado también de estos temas, y en verdad muy honrado de estar aquí con ustedes. Y bueno, claramente lo que me gustaría empezar a mí para plantear ese tema de cómo llevar esta teoría o estas diferentes corrientes a la práctica y a la realidad. Y creo que para mí un punto importante es justamente que, hablando de realidad, seamos conscientes de que el contexto importa, ¿no? Ya lo decían antes, el tema de bueno, en tu introducción, Mauro, el tema de la guerra que hoy vivimos en Ucrania, y sin duda los últimos 2 años que llevamos de pandemia nos han dejado muchos aprendizajes, y a veces de la manera más difícil. Pero lo que sí me queda claro, y es algo que vemos aquí en Grupo Modelo, es que esta adversidad ha sacado lo mejor de nosotros, ¿no? En el caso de Grupo Modelo, quiero compartirles, antes de entrar en materia, que vivimos un proceso de transformación en estos 2 años, pero algo bien importante para nosotros es que este proceso no inició con la pandemia, ¿no? Simplemente, como decía ya Marta en su momento, es algo que nosotros llevamos, arrancamos desde hace tiempo, pero que la pandemia aceleró, ¿no? Fue una transformación acelerada. Lo que pensábamos hacer, proyectos, planes en 5 años, se hicieron en 5 meses, también ya lo comentaba
Marta, ¿no? Entonces, para nosotros, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué hicimos? Bueno, pues fue convertir esa incertidumbre, ese miedo natural que a todos nos había, una vez estábamos preparados para algo como esto, convertirlo en oportunidad, ¿no? Y es algo que también aquí se ha hablado mucho, ¿no? La oportunidad que da este contexto de coyuntura. Ahora, podemos tener, como en el fútbol o como cualquier otro deporte, puede estar la oportunidad ahí, pero si alguien no la mete a la red, si el delantero no está ahí para meterla, entonces esta oportunidad es una oportunidad perdida. Y esto tiene que ver con las capacidades que tienen o que tenemos como empresas, ¿no? Y nosotros en Grupo Modelo hicimos gracias a la capacidad de adaptación, de resiliencia y a la agilidad de nuestra gente, ¿no? Estas son tres cualidades que son parte de nuestra cultura corporativa. Pero sin duda también, gracias a que tenemos un propósito claro, ya lo hemos hablado con diferentes nombres, también es otro concepto que ha evolucionado a lo largo de la historia corporativa, el propósito claro, ¿no? que tienen las empresas, en nuestro caso, es el de soñar en grande para construir un futuro con más motivos para brindar. Es un propósito actualizado, recientemente actualizado, justamente adaptándose a los nuevos tiempos, pero no es lo mismo, es decir, no es lo único, perdón, sino también una estrategia basada en datos, algo muy importante, metas y programas muy claros, muy definidos, y el compromiso social, que tiene mucho que ver con lo que estamos hoy platicando. Ahora, todo esto tiene mucho que ver con lo que para nosotros es lo más importante, que son las personas, es la gente, ¿no? Porque todo lo que hacemos, ya sea el impacto en las comunidades donde operamos, nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestra relación con el medio ambiente, todo tiene que ver con las personas, ¿no? Y ya hablamos de un componente importante anteriormente que nos comentaban las personas que me antecedieron. El Grupo Modelo hemos sido reconocidos durante muchos años como empresa socialmente responsable por el CENEPI. Nuestras metas de sostenibilidad rumbo al 2025 están alineados con los ODS de la ONU. Recientemente, bueno, el año pasado, nos adherimos, digamos, al Pacto Mundial también para sumar justamente esfuerzos para construir un futuro sostenible e inclusive. Y estamos ciertos de que esto está muy bien, que es lo correcto y está muy bonito y todo, pero las empresas no somos ONGs, y también ya lo habíamos en la definición que nos hacían tanto Humberto como Evodio, ¿no? Es decir, pues somos empresas, somos un negocio, ¿no? ¿Cuál es la buena noticia de todo esto? Y así la vemos nosotros en Grupo Modelo, es que esta visión no solo es compatible, sino que de hecho contribuye a incrementar la rentabilidad del negocio. Aquí, atendiendo un poco a la descripción, a la definición de los modelos que nos hacía Humberto, nosotros somos partidarios de que aquí es un combo, ¿no? No necesariamente es uno parte de uno u otro, sino que realmente lo que hemos visto es que hay cosas virtuosas, digamos, que se pueden implementar en una empresa. Hay diferentes aspectos de estos modelos, y nosotros tenemos la claridad de que hacer las cosas bien sí es redituable, o sea, sí es rentable para las empresas. Asegurar el bienestar de los colaboradores, elaborar productos o servicios de calidad para los clientes, operar con ética y transparencia, ser buenos socios de los proveedores, ser conscientes de la responsabilidad que tenemos con las comunidades donde operamos, reducir el impacto negativo en el medio ambiente. Todo eso, para nosotros, forma parte de ese círculo virtuoso que se llama sostenibilidad empresarial, pero que también, como ya vimos, se puede llamar de otras formas, ¿no? Ya nos lo platicaron también Humberto y Evodio, ¿no? Claramente es un concepto que ha evolucionado, que se ha adaptado también a las nuevas tendencias y a la evolución también de los estudios, ¿no? Porque eso también tiene que ver, por supuesto, con sustentos técnicos, académicos, ¿no? ¿Cómo vivimos concretamente en Grupo Modelo la sostenibilidad empresarial? Un poquito atendiendo a la provocación que nos hacía Mauro. En nuestro caso, esta evolución ha sido muy natural, ¿no? Ya les platicaba yo, esto ha sido muy natural porque está dentro de nuestra cultura. Y regreso a la relevancia de tener un propósito claro, ¿no? Principios claros, pilares de acción muy claros, ¿no? Para nosotros, esos pilares son la base de todo lo que hacemos y son responsabilidad de todos en la organización. Algo bien importante, lo decía ya Marta, y es algo que compartimos, es algo muy normal en las empresas globales como las nuestras, donde los KPIs están vinculados, la retribución variable está vinculada a KPIs, metas específicas que tienen
todos los que colaboramos en Grupo Modelo tenemos metas y en muchísimos casos son metas transversales, es decir, no son individuales, sino que realmente conviven. Esto es lo que hace que sea más natural para nosotros podernos adaptar a estos cambios del contexto. Por eso empecé con el contexto, con las coyunturas, pero cómo podemos garantizar esa agilidad para responder. Entonces, todos en la organización estamos en el mismo barco, literalmente, ¿no? Y la idea es, obviamente, compartir una visión compartida. En nuestro caso, estos pilares son 6, ¿no? La sustentabilidad, el impacto positivo en las comunidades, el consumo responsable de nuestros productos. Somos una compañía que nuestro negocio central es la producción de cerveza, ¿no? Un producto con alcohol, no exclusivamente de cerveza, tenemos ya otros productos que hacemos, pero parte de uno de nuestros pilares fundamentales es el consumo responsable de nuestras bebidas, de nuestros productos. Además de esos tres, la ética y el compliance, atraer y retener el mejor talento, y la innovación, que también veremos que es súper importante para trascender, digamos, en estos tiempos turbulentos, la innovación es cómo nos adaptamos, cómo atendemos con resiliencia y agilidad a los nuevos retos que enfrentan las organizaciones. Entonces, si vemos estos pilares que les acabo de decir, creo que a partir de lo que hemos platicado ya antes, se van a dar cuenta que, aunque están agrupados en etiquetas con nombres diferentes, en realidad son conceptos muy similares, ¿no?, a los que abarca la sustentabilidad empresarial y los ODS y los principios del Pacto Mundial, ¿no? Pero hay un elemento que para nosotros, y también ya se comentó, que para nosotros es súper atractivo, ¿no? Y que creemos nosotros que es algo que compartimos con otras empresas, que es atractivo para seguir en esta ruta de hacer lo correcto, y es el impacto reputacional que tiene para la empresa. Ya hablaba Humberto sobre estos modelos, uno de ellos que se centra en la parte reputacional, la corriente reputacional, y luego netamente con una visión económica o de rendimientos. Sin embargo, creo que gran parte de lo que está pasando actualmente entre las empresas globales, las empresas grandes como nosotros, tiene que ver con el orden de los factores. No necesariamente es si es una u otro modelo, una u otro corriente, sino es el orden, dónde están las prioridades. Aquí lo planteé yo en este momento como tal vez en el orden hasta el final, aunque es algo realmente importante, el tema del impacto reputacional. ¿Por qué? Porque nosotros no caemos buscamos evitar, por supuesto, en conceptos o etiquetas como greenwashing, porque no buscamos la reputación por la reputación. No buscamos ejecutar acciones de esta naturaleza por la reputación en sí misma. Entonces, si trabajamos en programas, en acciones, en nuestro propósito, en llevar a la realidad nuestro propósito. Brevemente, ¿qué es la reputación para nosotros? En resumen, es el saldo que queda entre la realidad de la empresa, es decir, lo que nosotros somos como empresa, y lo que nuestros diferentes grupos de interés, públicos de interés, ven en nosotros, es decir, la percepción que tienen los demás sobre nosotros. Entonces, para nosotros en Grupo Modelo tenemos muy comprobado, muy claro, que cuando actuamos en concordancia con esos 6 pilares, con un liderazgo claro y participativo, entonces somos capaces de incidir positivamente en nuestra reputación. Y eso también lo sabemos, ¿por qué? Porque lo medimos. Así como se puede medir el cumplimiento de los criterios ASG o se mide el cumplimiento de otras medidas o de los ISOs, por ejemplo, también se mide la reputación y lo sabemos a través de monitores globales como Povado, como RedTrack, como Merco, que también ya han desarrollado, ellos mismos se han adaptado para medir también, tener monitores de reputación vinculados específicamente con los criterios ASG. Entonces, pues claro, todo el mundo sabemos que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, atendemos también a estas herramientas para poder evaluar lo que hacemos, lo que ejecutamos y actuar en consecuencia. Entonces, ¿qué hicimos en Grupo Modelo? Pues cruzamos esas prioridades del negocio, esos principios, esos pilares, eso que responde a nuestro propósito, junto con estos criterios de evaluación, y a partir de ahí elaboramos y actualizamos constantemente nuestro plan de acción. Entonces, creo que esa es la parte importante que nos ha dado como resultado tener los reconocimientos que hoy tenemos en México, ser la empresa de bebidas por mejor reputación, en Merco la segunda en el ranking general. Fuimos reconocidos también como una de las empresas que más
hizo durante la pandemia por paliar los efectos del COVID-19 en términos de atracción y retención de talento. Fuimos considerados la empresa número 1 según la encuesta de carrera de los sueños en 2020 y se mantuvo en 2021. Es decir, destaco nuevamente esto no por presumir logros, resultados, reconocimientos, sino porque realmente, como ya nos decía Humberto en uno de los conceptos, Ethics Pay, sí, en verdad, en efecto, tiene buenos resultados y eso es lo que estamos viendo ahora desde Grupo Modelo. Así es, en resumen, cómo aplicamos, digamos, estas teorías o estos planes a la realidad. Buenísimo, Fernando, buenísimo. La verdad es que estas interrelaciones que nos estás compartiendo son súper interesantes y también súper relevantes. Yo, de lo que nos has compartido, me quedo con el contexto importa, ¿no? Es muy importante reconocer el contexto y con el contexto ir evolucionando e ir actualizando las acciones que las diferentes empresas estamos desarrollando. Algo que también mencionaste y que me pareció súper relevante, Fernando, es el tema relacionado al centro, es la persona, ¿no? Al final, la persona es lo que finalmente prevalece, y sin la persona, pues prácticamente no tiene ningún sentido todo lo que nosotros estamos haciendo. Sin la persona, el planeta, híjole, o sin la persona, las empresas, ¿no? Al final, el centro de la persona, el centro en la persona es algo fundamental. Y este enlace que al final nos has dado de la reputación, ¿no? Es decir, cómo conecta con la reputación y no hacer las cosas únicamente por los premios, únicamente por los reconocimientos, sino por este propósito, por esta razón fundamental, por este ADN, ¿no? Que cada una de las empresas tenemos, y que a partir de este ADN, pues tratamos de contribuir para construir una mejor sociedad y para tener pues un mejor planeta para las generaciones futuras. A mí me gustaría pues ir cerrando esta conversación y me gustaría preguntarles a ustedes, a cada uno de ustedes, después de esta charla y después de esto, de que nos hemos escuchado cada uno de nosotros, ¿cuál sería el principal mensaje con el cual pues nos gustaría despedirnos? Hemos hablado pues de las escuelas de pensamiento, hemos visto las curvas de evolución que nos hablaba Evodio, las diferentes etapas y la interrelación entre la filantropía, la responsabilidad social y la sostenibilidad, la importancia del propósito, tener un parteaguas, los lineamientos o pilares, y bueno, pues el aterrizaje finalmente a la práctica con todo lo que tú, Marta y Fernando nos han compartido. ¿Con qué mensaje nos gustaría despedirnos? ¿Qué quisieran que las personas que estén escuchando este webinar pues se llevaran para la reflexión futura? No sé si lo hacemos de manera espontánea. ¿Quién quisiera participar para dar un mensaje principal con el cual nos tuviéramos que despedir de este webinar? Adelante, no sé, Fernando, vamos si quieres de atrás para adelante. ¿Tú con qué te quedas y qué nos quisieras compartir? Gracias. Bueno, de entrada rápidamente, ¿no? Que creo que hay retos tan claros, los retos que enfrentamos, trascender la pandemia, por supuesto, y este contexto que todavía nos deja muchas lecciones por aprender y por entender. Entonces, primero es tener realmente claro cuáles van a ser los impactos a largo plazo de esta coyuntura. Para mí otra cosa es, por supuesto, la gente. Si no pensamos en la gente, si no involucramos a la gente, esto no va a funcionar, porque incluso como lo comentabas, el tema medioambiental, el planeta va a estar aquí con o sin nosotros. Entonces, esto tiene que estar orientado en que si queremos estar aquí todavía más tiempo, pues somos las personas. Entonces, tenemos que tomar decisiones basadas en las personas. Tercero, decisiones también basadas, por supuesto, en evidencia, en datos, ¿no? Tener claridad sobre la evaluación de lo que estamos haciendo, medirlo y poderlo mejorar. Invertir, ya que sabemos qué es lo que tenemos que hacer, invertir dinero, presupuesto, ponerlo en el estado de resultados de la compañía, el presupuesto para estos programas. Y lo último que para mí es bien importante es que el liderazgo de nuestras empresas esté involucrado activamente.
Sin el liderazgo de las compañías es difícil que el mensaje, el compromiso permee hacia abajo, cascadee, como decimos en algunos casos, hacia el resto de la empresa e inspire, digamos, al resto de los colaboradores. Esta participación de liderazgo es fundamental y por supuesto, poner en práctica el propósito que es para el ADN de las compañías. Con eso me quedaría yo. Muy bien, Fernando. Marta, ¿tú cuál sería el mensaje con el cual tendríamos que quedarnos después de esta charla entre los 5? Pues bueno, yo a Fernando primero le diría que presuma, que tenéis mucho que presumir. Y además, de verdad, sí que está muy bien, está muy bien. 2, suscribo todo lo que ha dicho Fernando y para no ser repetitiva, pues yo creo que cerraría con el mensaje de que nos encontramos, creo que hoy, en un cambio de era y que en este momento tan crucial, suena grandilocuente si queréis, pero sí estamos efectivamente en un cambio de era como no lo estábamos, no lo ha estado la humanidad desde hace varios siglos. Y ahora más que nunca, por lo mismo, las empresas y las personas tienen que tomar decisiones importantes y hacer lo que se debe hacer para mejorar el mundo en el que estamos, y eso incluye, por supuesto, las personas, ¿no? Que no se asusten, sean pequeños, medianas, grandes, muy grandes, mucho presupuesto, poco presupuesto, tienen el ESG tienen una corriente, otra corriente, lo tienen muy asentado, tienen una visión filantrópica, lo que quieran, ¿no? Creo que eso, en estos momentos, lo que se necesita es, creo que todo el mundo, que todas las personas, cada quien desde su ámbito, aporte, construyamos, creamos e ir evolucionando y avanzando, ¿no? No quedarnos en lo primero que hagamos, sino que ser más ambiciosos en ese sentido, de mejorar el lugar en el que estamos sin dejar a nadie atrás. Entonces, mi mensaje final es que cada empresa, grande, pequeña, mediana, y cada persona haga lo que debe hacer para mejorar donde estamos, incluyendo a todas las personas. Muchísimas gracias, Marta. Evodio, ¿cuál sería tu take de esta charla que hemos tenido? ¿Con qué mensaje nos tendríamos que quedar? Muchas gracias, Mauro. Pues antes que nada, agradezco a toda su participación. Yo también aprendí mucho. Y bueno, también, pues yo creo que quiero recalcar algo sobre lo que han mencionado prácticamente todos. Por ejemplo, lo que les podría decir, que ahorita que estábamos en la charla, estaba yo viendo prácticamente las estadísticas versus su industria de todas sus empresas, porque todas sus empresas son SRs, o sea, la Náhuac, Telefónica, ¿no? Grupo Modelo, no se diga. Y por supuesto que la medición es súper importante, o sea, va más allá de lo que nos estaba comentando Fernando. No es el distintivo. Lo que importa realmente es lo que arroja el distintivo versus la industria. Esa medición es la que empuja a las industrias, y hay líderes que precisamente están liderando y están innovando, y que esas prácticas se tienen que compartir. Sí, porque, o sea, el planeta es de todos. Ojalá no es de uno, es de todos. Entonces, compartir esas buenas prácticas creo que es muy importante. Y yo cierro con 3 recomendaciones que a lo largo de lo que vemos en 2000 SRs considero las más importantes, ¿no? La primera es estar, dado el ambiente turbulento que ya se mencionó, ¿no? Creo que es muy importante crear los sensores sociales, económicos y ambientales, ¿no? Pero muy dirigidos a las partes interesadas de las empresas, que lo han mencionado, pues ya hasta el cansancio, Fernando y Marta, ¿no? Pero esos sensores los tienen que activar, porque como ya vimos, la competencia alcanza muy rápidamente, el ambiente es muy turbulento, entonces es muy importante tener esos sensores con los clientes, con los inversionistas, con los empleados, con los socios, ¿no? Y con las comunidades, por supuesto. El segundo es guiar la organización a través del cambio cultural. O sea, una de las principales resistencias para adoptar la sostenibilidad es precisamente ese cambio cultural dentro de la organización. Y para esto hay que recompensar a los empleados por aquellos que cumplan los objetivos de sostenibilidad dentro de la empresa. O sea, hay que ligar de alguna manera el desempeño con la sostenibilidad de los empleados. Es importante que el empleado lo entienda, porque el empleado es el que, o sea, las empresas están formadas por personas.
El centro es la persona y está dentro de nuestra definición de la responsabilidad social. Y por supuesto, si ellos se liga su desempeño y sus objetivos con la sostenibilidad, por supuesto que te puedes tener mucho mayor sinergia en lo que quieren lograr las empresas, ¿no? Y sobre todo impactar industrias. Y la última, esta pues les encanta a todas las empresas, pero no es tan difícil de llevarlas a cabo, es hacer que la sostenibilidad sea mutuamente beneficiosa para los clientes, para los socios, para los empleados y recompensar las buenas asociaciones en todo el ecosistema. ¿Qué quiere decir esto? También hay que recompensar a la competencia, también hay que recompensar a los proveedores que están haciendo algo por el planeta. O sea, muchos de nuestras SRs ya piden a sus cadenas de valor que estén integradas a la responsabilidad social. ¿Sí? Porque no solamente las empresas son responsables por ellas mismas, sino por su comunidad, por su cadena de valor y de alguna manera por sus empleados. Entonces, creo que es importante que busquemos cómo mostrar ese beneficio a esos públicos que a veces es complicado entenderlo, ¿no? O sea, a veces los empleados dicen, pero ¿por qué tengo que entrar a la sostenibilidad? O las comunidades dices, me vas a dar dinero, pero ¿para qué? Entonces, mucho en esta labor, las empresas que tienen expertos, especialistas dentro de su organización y además el marketing que hacen con mucho arte, ayuda mucho, que es un poquito lo que nos decía Marta, ¿no? Hay que difundir, hay que decirlo, ¿no? Hay veces que yo les digo, oye, estás haciendo cosas maravillosas en tus prácticas, ya se lo dijiste a tus empleados, ya se lo dijiste a tu comunidad, ya se lo dijiste a tus grupos de interés, y me dicen, no, te lo acabo de decir a ti. Yo dije, no, es que no puede ser. Se lo tienes que decir a todos, porque si no, no vamos a hacer la sinergia que estamos buscando, ¿no? Entonces, yo son esos 3 consejos que normalmente le doy a las SRs, ¿no? Y que yo creo que complementan muy bien lo que nos estaba compartiendo Marta, Humberto y Fernando, ¿no? Y bueno, Mauro, no se quedan ustedes atrás con todo lo que también ustedes están haciendo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Evodio. Humberto, ¿cómo concluirías esta charla, este webinar? ¿Cuáles serían los mensajes más importantes desde tu perspectiva? Pues primero, la verdad es que nuevamente agradecer. Para mí fue un gozo encontrar y ver la evidencia de cómo la responsabilidad funciona, se materializa y cómo se piensa. Y pues la verdad es que muchas gracias a los colegas con los que estuve el día de hoy. Me llevo muchas cosas y justo yo daría como 3 ideas. La primera es, cuando analizamos todas estas corrientes teóricas de las que yo hablaba, pues todas tienen sus cualidades, sus ventajas, desventajas, sus matices, y para algunos será una mejor que otra, para otros una será más fácil de entender que la otra, para otros será más fácil de implementar, para alguien desde una perspectiva muy pragmática dirá que todas estas abonan y que en ese sentido pues todas contribuyen a la sociedad, y otros que quizás habrá quien lo pase cada una de estas corrientes por el filtro de la ética y tendrá sus suspicacias de cada una de ellas. Y lo que nos toca a nosotros en la Facultad de Responsabilidad Social en la Anáhuac y lo que nos toca en la academia es cuestionar. Mucho de ese es nuestro trabajo, cuestionar y dudar, ¿no? Y a partir de ahí vamos avanzando y a partir de ahí vamos conociendo nuevas expresiones. Y sin embargo, pues creo lo que también hay evidencia es que hoy hay un mercado que demanda profesionales en responsabilidad social y lo hemos visto aquí. Tú estás en este foro que convocas de tan alto nivel con profesionales muy encumbrados en sus distintas áreas que tienen que ver con la responsabilidad social y la sostenibilidad. Y si aquí hay llegar a ver jóvenes o los papás o quien nos vea, que vean que esta es una nueva profesión. Y decía Elkington que iba a llegar un momento en que a la gente le iban a pagar por hacer el bien. Bueno, pues en buena medida esto está sucediendo, ¿no? Y qué orgullo para nosotros en la Anáhuac de formar a profesionales que se dedican a eso y que aparte son pagados por hacer el bien. Eso a nosotros nos entusiasma mucho y cerraría solamente. Me estaba imaginando, estaba teniendo como una imagen ahí sobre estos grandes desafíos que siempre se plantean a la humanidad,
Y hay por ahí una lectura que se llama El cóctel de Keynes, y cuando Keynes decía que había tres grandes desafíos para la humanidad y que el problema era cómo conciliarlos. Uno era la libertad individual, otro era la justicia social, otro era la eficiencia económica. Si yo pienso si yo pienso a Keynes en lugar de un triángulo como un rombo, y en cada pico pongo la libertad individual por un lado, la justicia social por otro lado, la eficiencia económica por otro lado, y agregaría el cuidado del medio ambiente por otro, en ese rombo, mi gran pregunta es cómo hacerle desde la empresa, para poder resolver galimatías de estos cuatro aspectos que están relacionados, pero que se tensionan y que generan conflictos. Y sé que la responsabilidad social y la sostenibilidad son herramientas para eso. Eso no quiere decir que son la solución, estoy diciendo que son la herramienta, ¿no? Y creo que, bueno, pues con eso creo que ahí está mucho la valía de la responsabilidad social, de la sostenibilidad, y mucho más la valía no de quienes los estudiamos, sino de quienes lo hacen y lo ejecutan, como son los panelistas que tú tienes hoy aquí de tan alto nivel. Muchas gracias, Mauro. Al contrario, Humberto, muchas gracias a ti y también muchísimas gracias a Marta, a Fernando, a Evodio por haber tenido este panel. La verdad es que he aprendido igualmente muchísimo, lo he disfrutado también muchísimo, me llevo grandes reflexiones de cada uno de ustedes y les agradezco a nombre propio y a nombre de Naturgy México la oportunidad que nos dieron primero de apartar un espacio en sus agendas y después de compartir sus visiones, sus reflexiones y pues los retos que tenemos para poder trabajar el concepto y la herramienta, como dice Humberto, de la sostenibilidad empresarial y vincularla con la filantropía, vincularla con la responsabilidad social, pero lo más importante es vincularla con lo que la empresa sabe hacer y finalmente con los impactos o con las personas con las cuales la empresa se desarrolla sin descuidar el planeta y sin descuidar el desempeño económico. Este rombo del cual tú nos has hablado, Humberto, la verdad es que me hizo pensar y cuando lo vi en un cóctel, la verdad es que vi un cóctel muy interesante a abordar. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. También muchas gracias a todos aquellos que se han quedado con nosotros y que han invertido un ratito de su tiempo para ver este webinar de sostenibilidad empresarial en México. Gracias, que tengan muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche. Les mando desde Naturgy México un fuerte abrazo y mi agradecimiento. Hasta luego.